Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al comenzar la Cuaresma, en el primer domingo, elevábamos nuestra oración a Dios, junto con toda la Iglesia, en esa oración colecta de la misa, diciéndole a nuestro Señor que queríamos penetrar, conocer mejor, adentrarnos en el misterio de Cristo. Y en cierta forma continuábamos esa oración el siguiente domingo, el segundo de Cuaresma, pidiéndole a Dios su ayuda para purificar, para limpiar, para agudizar nuestra vista, lo mismo que el oído, a fin de escuchar y ver mejor los misterios divinos. En cierto modo se puede decir que la Cuaresma, como tiempo de purificación, es una oportunidad para crecer en la fe, para penetrar con la fe en el misterio divino, en lo que Dios quiere, en su voluntad, para ver las cosas como las ve Dios. Y es quizá donde encontramos allí el contraste entre la mente del Evangelio y la mente de los hombres. Contraste que terminará con la muerte de Jesús. Lo apedrean, lo intentan apedrear, lo persiguen y luego lo crucifican. Lo sabemos bien. Y en ese contexto es que entendemos este mensaje del Evangelio que se proclama hoy en la misa. Un profeta que no es estimado en su propia patria, los hombres que no ven las cosas como las ve Dios. Y este milagro que Jesús hace para el hijo del funcionario real, que tenía un hijo enfermo, y habiendo escuchado que Jesús pasaba por allí, le pidió que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose, y Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. Es una cosa llamativa en la forma nuestra de comportarnos, de razonar. Está estudiado que tendemos a creerle a las personas que nos parecen más guapas o que tienen un determinado tono de voz. Y esto se ve en las candidaturas, en las campañas de los políticos. La gente se inclina a considerar que es verdadero lo que dice alguien con carisma, con una voz agradable, que tiene una mirada de determinada forma, que tiene una cara de determinadas proporciones y que en cambio nos parecen sospechosas y no les prestamos atención a las personas que consideramos feas o mal vestidas o desaseadas. En pocas palabras, sí que tendemos a juzgar por las apariencias y nos es casi imposible no dejarnos como impresionar por el aspecto externo de las cosas. Y así también Jesús echa en cara a este funcionario la manera de razonar. Si no ven signos y prodigios, no creen. Como si juzgásemos que lo que Dios nos dice, que lo que Jesús nos enseñó, no es verdadero si no causa una impresión maravillosa por medio de los milagros. Nos llevamos un poco a engaño, como si nosotros razonásemos que está mal robar porque quien nos lo dijo es una persona alta y guapa. O si llegásemos a la conclusión
de que el adulterio está mal porque nos lo dijo una persona que baila muy bien. Y razonamientos por el estilo que, así dichos de esta forma un poco caricaturesca, nos parecen a todas luces absurdos. Y sin embargo, tantas veces lo que no nos impresiona estéticamente, lo que no nos llama la atención a los sentidos, no lo consideramos verdadero y no vivimos dentro de esos misterios del Evangelio, no pensamos como piensa Dios. La fe nuestra, que es una adhesión a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios revelada, no está vinculada, no depende de la belleza estética, de la impresión sensible, de esa publicidad mercadotécnica con la que Dios nos la presenta. Dios, desde luego, no es un demagogo que nos quiere dar una cosa por otra y nos regañase y nos engañase. De hecho, con razón el Concilio Vaticano II dice que al creer, el Concilio Vaticano I, al creer nos adherimos a esas verdades porque Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. Y que desde luego aceptamos lo que Dios nos dice por la autoridad de Dios, porque es Dios quien nos lo dice. Porque hemos creído que es verdaderamente Dios. No podemos ir avanzando en la vida espiritual si constantemente buscamos que el Señor nos ratifique sus enseñanzas por medio de fuegos de artificio, por medio de signos, de portentos. Nos engañaríamos a nosotros mismos si nos dejásemos llevar por ese modo que el Señor pues echa en cara y denuncia, ¿no? El no creer hasta que no veamos prodigios. Es cierto que nuestra fe es una fe débil. Es cierto que nuestra fe es una fe que titubea, que le gusta tener como certezas, sensaciones de certeza. Pero hemos de pedir a Dios con humildad que nos ilumine, que nos abra el entendimiento, que nos purifique nuestros sentidos más internos. Nadie nos puede obligar a creer. La fe es un acto libre. Quizá también por eso Dios y el mismo Cristo evitaban hacer grandes portentos, como si se tratara de trucos de magia. Porque Dios, que dio testimonio de la verdad, no quiso imponerla por la fuerza, respetando justamente nuestra libertad. Dios es como reacio a hacer milagros, a hacer portentos, que de alguna forma nos cautivarían de tal manera, nos causarían tal impresión que casi nos sentiríamos obligados a creer. Es un poco lo que hace el demonio. Deslumbrar, ofuscar nuestro juicio interior, nuestra libertad. Pero Dios no es así. La fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Dios quiere que creamos y que aceptemos lo que nos dice por ser quien es y sobre todo porque es la verdad, porque es verdad lo que nos dice. En fin, al hilo del tiempo cuaresmal y mientras le pedimos al Señor que nos dé la ayuda para vencer las tentaciones, vencemos con la misma palabra de Dios esa tentación tan terrible un poco que nos presentó, que le presentaba el demonio a Jesús, de hacer portentos, de hacer milagros, convertir las piedras en pan o lanzarse desde una altura peligrosa, como si eso fuera un signo de que lo que se está diciendo es verdad.
Sería tan tonto como pensar que 2 más 2 son 5, porque nos lo dice alguien que es capaz de convertirse en un camello. La verdad es la verdad. Dígala a un mago, dígala a alguien que causa impresión a los sentidos, o dígala a alguien que nos merece como poca estima. Sigue siendo verdadero. De ahí que es una forma también de purificarse en el camino cuaresmal, el acercarnos al Señor con sencillez de corazón y el querer aceptar la verdad, venga de donde venga, porque eso nos va a ayudar a crecer en la vida espiritual y nos va a ayudar a crecer en la vida interior. Queremos ser discípulos de Cristo y de nadie más. Él es la verdad, el camino, la vida. Pedimos pues al Señor que abra nuestros ojos del Espíritu y nos conceda a todos el gusto en aceptar y creer en la verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.